¿Tener o no tener hijos? De eso se trata nuestra revolución mental de hoy y lo vamos a hablar desde lo más sencillo, lo más natural, lo más sincero, para evitar todos estos temas de presiones culturales, de que es maravilloso, de que es horrible. No es ni maravilloso ni horrible, tiene sus cosas buenas y malas, como todos. Bienvenidos a esta revolución mental en vibra.co. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Karen Vina. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos, con curiosidad, una revolución mental. Bueno, hoy en nuestra revolución mental tengo una invitada súper especial que es Carito Perdomo, que hoy no vamos a hablar de su especialidad ni de la mía, simplemente vamos a hablar de la vida, de lo cotidiano. Carito me ha salvado más de una vez la vida. Hoy no está aquí para salvarme la vida, pero se las puede salvar a ustedes, sino que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es tener o no tener hijos, digamos desde lo más sencillo, desde lo más básico. Sabemos que muchas mujeres como que piensan y les genera mucha ansiedad el tema de la decisión. Y yo voy a tener como una charla con Carito que acordamos para ver cómo vive la vida ella sin hijos, cómo la vivo yo con hijos, y que ustedes entiendan que no hay un modelo a seguir que las haga felices, sino que cada uno debería tener la libertad para decidir y armar su vida según como mejor lo considere. Carito, bienvenida a esta revolución. Hola mental. Karen, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, con 1.000.000 de preguntas, porque tú eres sí, como... dale. Como el polo opuesto a mí en el sentido de la maternidad. Es decir, yo ¿Sí? tú eres una mujer que se mueve, que trabaja como la mayoría de las mujeres hoy, yo creo, ¿no? Las mujeres hoy salen, trabajan, tienen que crecer profesionalmente. Hoy yo creo que la sociedad te exige además una cantidad de cosas, pero aparte eso tienes el ingrediente de ser mamá. Y yo tengo una pregunta y es, ¿uno a qué horas es mamá? ¿Uno cómo es mamá con todo lo que hay que hacer hoy? Porque es que, pues yo le pregunto a las señoras que son mamás o le pregunto a mi mamá, y antes yo creo que a las mujeres, pues parte de lo que había que hacer era ser mamá y ya, no había mucho era más. Obligatorio, ¿sí? O sea, no había duda. Ajá, de acuerdo. Pero ahora pues tú tienes que estudiar, ser exitoso en lo que haces, ser buen empleado, o ser jefe, o ser independiente, alimentarte bien, hacer deporte, tener un hobby, leerte un libro. O sea, hay tantas cosas que hacer que uno dice, ¿y a qué horas uno tiene un momento? ¿Será que, digamos que hay un pedazo de mí que yo tengo que sacrificar y quitar para poder traer un hijo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en tu vida? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues en mi vida ha sido un proceso muy difícil, muy difícil. Ser mamá me ha parecido muy complicado. Realmente yo estaba como en un momento de mi vida en el que estaba empezando a coronar tiempos para mí. Yo desde muy niña tenía muchas responsabilidades y dije, bueno, llegó el momento en el que voy a leer, voy a dedicarme tiempo, ya no voy a trabajar los fines de semana. Quedé embarazada de Simona y yo siento, sobre todo durante los primeros meses y el primer año de vida de Simona, que lo poco que yo había ganado como de mi espacio como mujer, lo perdí. Tuve momentos muy difíciles, me sentía como un tarro de leche, nunca pensé que fuera algo así, era como una teta andante. Simona me solicitaba todo el tiempo y yo sabía que debía estar para ella, pero yo sentía que yo no estaba bien. En la medida en que yo no estaba bien, ella tampoco estaba bien, y empecé a sentir que yo no era más una mujer, ni siquiera tenía tiempo para arreglarme, pero tampoco me daban ganas de arreglarme, no me daban ganas de hacer nada. Sentí una desconexión conmigo. Te confieso que yo en las noches me soñaba con que yo me sacaba mucha leche y dejaba los tarros llenos de leche en la nevera y salía corriendo y no volvía. Simona era una niña que lloraba muchísimo y aún hoy en día considero que es un sacrificio demasiado grande. A mí me pasa que tengo que hacer esfuerzos para sacar tiempos para ellas, no es algo como que me surja naturalmente, sino que tengo como que bloquear mi calendario porque yo siento que soy una mujer que disfruto más otras actividades diferentes a la maternidad. Entonces, para mí es como, muchas veces está mal, pero lo hago desde la culpa, como tengo que ver a las niñas, tengo que ver a las niñas, y aunque muchas veces lo disfruto, muchas veces lo hago como no debería hacerse, que es como una tarea más. Y es como, juepucha, tengo que, cuando no debería ser así. Muy complejo, ha sido muy complejo. Y digamos que uno, si yo te preguntara, ¿cuáles han sido como los grandes sacrificios personales? Obvio que te cambian las cosas que uno sabe, ya no duermes, no hay un domingo hasta las 10 de la mañana, entre la cama, yo entiendo todo eso, pero digamos que a nivel personal, como mujer, ¿qué espacios de la vida tú me dices, mira, me cambiaron y no van a volver? Porque lo que yo he oído muchas veces es que hay un duelo, porque es como una mujer antes y una mujer después, esa mujer que se pierde, ¿a qué le tienes que hacer el duelo? ¿Qué perdiste que sabes que de pronto no vuelve?
lo primero que yo creo que perdí es mi libertad, porque yo siento que un niño es como la leche hirviendo que está que se riega todo el tiempo y tienes que estarla mirando. Tú eres casada y tú dices, me voy a ir, me desconecto de mi esposo y tienes la posibilidad de desconectarte de esa persona a la que te ligaste y no pensar en él durante el fin de semana si no quisieras y disfrutar. Con un niño no pasa eso. Tú te vas de un viaje, vas a desconectarte y siempre estás pensando, ¿estará bien? A mí me pasó en un viaje que hice hace poco, que me fui y de repente me llamó Mericilla y me dijo, Mila se metió una pepa en la nariz. O sea, en cualquier momento estás esperando como una llamada en la que algo va a pasar, entonces tienes como sí, dejaste la leche en la estufa. Se Entonces, derramó, sí. se derramó, pierdes tu libertad, no es como, tengo la posibilidad de estar yo sin pensar en mis hijos, nunca más vas a volver a pensar en ti como la única cosa en la vida, o por lo menos así lo vivo yo. Y creo que esa es como mi primera grande pérdida. Y mi segunda pérdida, que la veo muy grande, es la vida en pareja como antes era. Y eso tampoco se lo dicen a uno. Hay muchas parejas que no superan la etapa de tener niños. Yo hasta ahora la voy superando, pero siento que todo lo que tenía mi vida de erotismo, de tiempo solos, de disfrute, de riámonos hasta tarde, de tomemos hasta tarde, no sé si volverá, creo que si vuelve, vuelve de otra manera, pero un niño es un proyecto tan complejo que el proyecto te llena mucho espacio. Y como es un proyecto en común, tú empiezas a ver al otro como un compañero dentro de un proyecto. Entiendo y lo que he leído yo es que en algún momento te vuelves a ver como con la pareja, pero por lo menos yo ahora veo a Pacho como un compañero de vida, pero ya no lo veo como con ese disfrute único que lo veía antes. Perdóname que lo diga tan crudamente, pero a mí me gusta porque todo el mundo lo ve como lo romántico y a mí me parece que tiene sus cosas complejas. Como No, eso. es que a mí me parece que nadie te dice la verdad. Esa es una gran Sí, sí, pregunta que sí. yo hago. Yo le hago, como atiendo tantas personas, a veces les pregunto como si tú pudieras echar el tiempo para atrás, porque hay algo que a ti te cuentan ser mamá y te dicen cómo es y tú lo ves, pero hasta que no lo vives, pues no sabes. Y el problema de ser mamá es que no tiene reversa, no es que yo diga, ay, no, ya no, me Tiene arrepentí. reversa. Por eso, entonces Irreversible, uno como irrenunciable. yo le pregunto a las mujeres como, sabiendo lo que es ser mamás, y no implica que no quieran a sus hijos hoy por hoy, pero si pudieran echar el tiempo para atrás, ¿los tendrían o serían mamás? Y hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que me dice que se demoraría más tiempo, que disfrutaría más la vida. Hay mujeres que me dicen radicalmente que no lo tendrían porque tuvieron una situación muy difícil y yo creo que obviamente cada contexto tiene su historia. Pero una pregunta desde mis zapatos, Karen, es como, si yo soy una mujer que tengo una gran duda de si quiero ser mamá o no, no porque no me gusten los niños, porque me Sí, parece chévere, no porque no me guste la vida en familia, porque vengo de una familia, pues de una vida familiar, pero no estoy segura si me va a hacer feliz la maternidad. ¿Tú qué me dirías? O sea, como que, ¿qué consejo me darías? ¿Cómo saber si uno está listo para ser mamá? Porque yo pienso que no todas las mujeres tenemos la misma personalidad, o sea, no todos tenemos las mismas capacidades, me explico, y no todos somos buenos para lo mismo. Por lo de tanto, creo que acuerdo. no todas podemos ser buenas mamás, porque pues Ujú. no todas tenemos las mismas habilidades, el mismo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabe qué tips tú me podrías dar desde tu experiencia para decirme, mira, Caro, si haces esto, si tienes estas características, si te gustaría este escenario, te funcione, podría ser, y si no, piénsalo dos veces y no te metas en la vaca loca? ¿Qué consejo me darías? Bueno, primero me gusta mucho lo que tú dices de la habilidad, porque creo que es algo que nunca se plantea y sí existe unas personas, sin que esté mal o bien, que tienen más habilidad para estar con los niños que otras. Hay personas más tranquilas, que no son tan aceleradas. Por ejemplo, yo tengo una amiga una pareja de amigos que son gays y a mí me aterraba mucho como uno de ellos tiene la niña, bate la sopa, hace el tetero, sirve a la otra niña y yo lo veía, yo decía, esto es increíble y te lo digo para que veas que no es un tema necesariamente de Sí, no, machismo. Yo no. no podía, yo o calentaba el tetero, o alzaba a la niña, o cambiaba el pañal, pero para mí hay gente que lo vive con mucha destreza. Y tengo compañeras que me dicen, para mí fue muy fácil, para mí en realidad era difícil porque los niños requieren un poco como la habilidad de ponerte a la estatura de ellos y entender que cuando el niño está subiendo un peldaño, no es que esté terco, no es que esté necio, sino que es justo el proceso que él necesita para el desarrollo de sus músculos. Entonces necesitas la paciencia para que el niño, para que tú vayas al tiempo del niño y no el niño a tu tiempo. Entonces una mamá que le está diciendo, báñese rápido, haga esto, si tú eres, por ejemplo, muy acelerado o muy, en eso sí me he salvado yo, muy obsesivo con, lleguemos a la piñata a tiempo, lleguemos al almuerzo a tiempo. No, es el tiempo de él y para él el baño es un súper momento.
Para mí, si tú eres una persona muy rígida, muy obstinada con los tiempos, con las estructuras y con el perfeccionismo, vas a sufrir porque eso no te lo da un niño. Eso es lo primero. Y lo segundo que me parece muy importante, Carito, es como cambiar la pregunta que nos estamos haciendo y que todas nos hacemos, y yo me la hice en algún momento de la vida, y es, ¿yo seré feliz cuando tenga un niño? Esa pregunta es muy importante, pero la pregunta más importante es, ¿yo tengo la capacidad en este momento para hacer feliz a un niño? ¿Sí me entiendes el cambio en la pregunta? Y lo planteo por lo siguiente, hay una autora que se llama Laura Goodman, que es muy importante, que ella habla de la biografía humana y explica cómo todos nosotros tenemos traumas que están fundamentados en nuestra niñez, que me imagino que tú lo conoces. Entonces está la persona que decide hundirse en el trabajo porque tenía un entorno tan hostil que prefería como abstraerse y hacer cualquier cosa con tal de no escuchar a sus papás. Bueno, eso es porque no tuvo papás sanos emocionalmente. O la típica persona, por ejemplo, me pasó mucho a mí, que es como complaciente porque siente que debe complacer a los papás para llamar su atención porque los papás no están presentes, no necesariamente físicamente, sino mentalmente. Eso tiene dos problemas. Primero, cuando las personas no están bien mentalmente, van a tener efectos en los niños siempre. Siempre yo creo que nosotros vamos a generar algún efecto complicado en nuestros niños, pero entre menos estemos bien con nosotros y hayamos recorrido como ese camino de encontrarnos, más dificultades vamos a generar en los niños. Y yo creo que tú lo sabes que muchos adultos de hoy son consecuencia de esos papás que no estaban sanos mentalmente. Total. Y que en nuestro país no se ve grave porque mientras en un pueblo mataban a alguien o lo amenazaban con una motosierra, pues que mi papá llegara tomado o que se haya ido o que no haya vuelto o que me llame cada 15 días o que mi mamá no estuviera nunca, pues no es un problema. Y resulta que sí es un problema. Entonces yo me preguntaría, ¿yo tengo las condiciones emocionales, de tiempo, económicas y físicas para atender a un niño y hacerlo feliz? ¿Sí o no? Porque ahí viene lo más complejo y es, entre menos bien estés tú, más difícil te va a dar la maternidad, porque los niños son un reflejo de cómo estás tú. Claro. Y a mí eso me lo ha enseñado mucho mi terapeuta. También es cierto que tú a través de ellos te conoces, pero pues no puedes coger a un niño cuando tú estás mal para a través de él conocerlo. Entonces yo le decía a mi terapeuta, un día la llamé y le dije, mira, esto es un desastre, Simona y Mila están súper aceleradas, pelean todo el día, esas niñas no paran, yo estoy desesperada, y me dijo, no me cuentes cómo están ellas, cuéntame cómo estás tú. ¿Cómo estaba yo? Acelerada, ansiosa, desesperada. Entonces, imagínate, yo llego a la casa tarde, cansada, acelerada. Las niñas reflejan eso, están aceleradas, ansiosas, eso me retroalimenta, yo me enfurezco porque tras de que vengo ansiosa y se vuelve un círculo de nunca acabar. Entonces, para mí la pregunta es, ¿ya has hecho el recorrido por tus espíritus salvajes? Ya te has encontrado con lo peor de ti, ya recorriste tu infancia, ya fuiste a terapia, ya tienes el tiempo suficiente para dedicarles por lo menos 1 hora diaria separada del celular y de las tareas, ya tienes la capacidad como para jugar contigo misma, ya agotaste esos hobbies que querías agotar. Sí, bueno, entonces estás en capacidad de hacer feliz a un niño. Si todavía tienes dudas de si puedes hacer feliz a otra personita, es más grave esa decisión que tu felicidad o tu infelicidad. Claro, pero si yo lo veo en ese orden de ideas, uno diría, el ¡Nunca! 99%, pues no debería tener un hijo, ¿sí? Porque además es que las posibilidades de tiempo son muy escasas, muchas veces los recursos son muy escasos, ese cuento de que es que un niño viene con el pan debajo del brazo, no, y las razones por las que uno tiene un hijo, ¿no? Alguna vez alguien me decía, me miraba y me decía, pero es que si tú teníamos esta conversación y me decía, ¿tú te imaginas tu vida cuando tengas 70, 80 años, ¿quién va a estar en función tuyo? ¿Quién te va a cuidar? Yo hoy, claro, mis papás no tienen 70, son más jóvenes afortunadamente, pero yo creo que hoy el motor de mis papás y el entretenimiento un poco somos mi hermano y yo. Pero yo no quisiera, Karen, tener que tomar una decisión de ser mamá para planearme un futuro para que en 50 años alguien esté en función mía, porque además no es garantía de nada. Yo puedo tener un hijo que se vaya a vivir al otro lado del mundo y no me ponga atención, o que se muera antes que yo, ¿sí? Pero digamos que son como todos esos escenarios que uno empieza a recorrer, que son difíciles. Por eso te la pongo más fácil. Hoy en día hay unos sitios no tan costosos, que no son ancianatos, nada que ver, son edificios compartidos en donde hay actividades para todos los adultos mayores, y las personas mayores de 70 están súper bien. Entonces ahorra para pagar eso, te vas a gastar menos que el mínimo, y vas a estar mejor porque no vas a hacer una carga para nadie. Entonces yo creo que ese no es el punto.
Pero sí es el punto, Carito, que yo te entiendo que mucha gente dice, lo que pasa es que yo no sé, económicamente no puedo, y en nuestro país económicamente no vas a poder nunca porque es Nunca. muy difícil. Pero creo que las personas no se están haciendo la pregunta de si estoy bien mentalmente para tener un hijo, porque nosotros no nos han enseñado como la importancia, que yo sé que tú la sabes porque lo trabajas con mucha gente, de lidiar con esa infancia, con ese pasado, o de constelar, o de algo, porque todos traemos unas cargas. Y yo creo que los papás decidimos tener hijos sin primero resolver nuestras vidas. Así como pensamos que la pareja nos va a resolver la vida y no la resolvemos Sí, la nuestra no. primero, pensamos que el hijo nos va a resolver la vida y no resolve. Y lo primero para mí, antes de tener un hijo, es, ¿tienes tu vida medianamente resuelta? Es un proceso y nunca la vas a resolver. Pero ya eres una persona que entendiste por lo menos qué te dolió de niño, ya por lo menos tuviste una charla con tu niño interior, bueno, entonces te niño. Yo lo entendí muy tarde. Si yo hubiera sabido eso, yo digo, yo tuve a Simona cuando no era. Y fíjate que yo terminé en terapia empujada porque dije, yo no conecto con mis hijas. O sea, para mí tener hijas se volvió una tortura y esto no puede ser y yo quiero disfrutar de la maternidad, como tú sabes que fue por accidente, entonces ahora pues me toca reversar y me ha servido para hacerlo. Y me he dado cuenta que en la medida en que yo avanzo, puedo estar mejor con ellas. Pero creo que ese es el paso clave. Una vez estés bien contigo, puedes hacerte como mejor la pregunta. Eso es. Sí, lo que pasa es que es un mundo tan hondo que dice, ¿a qué hora será que estoy 100% bien? ¿Será que me falta? Además, porque no solamente depende de mí, ¿no? Porque hay un Claro. compañero con el que, porque, claro, eso que tú dices que es el tema de la infancia, eso se llama el proyecto sentido y es el sentido con el que me gestaron. En el inconsciente del papá y de la mamá hay una razón para tener ese hijo. Llámese Uh-huh. descache, no descache, súper planeado, súper deseado, pero hay una razón inconsciente. Y esa razón inconsciente es la que te rige el libreto de tu vida. Uh-huh. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que como esta circunstancia o ese deseo en el inconsciente de mis papás fue la que me dio la vida, yo soy fiel a eso porque es lo que me va a mantener vivo. Y muchas Claro. veces esa razón es en contravía a la vida, ¿me explico? Entonces a veces hay gente que tiene tantos problemas en la vida, pero no se ha dado cuenta que es que como fue el resultado de una violación, o fue un Uh-huh. descache que de pronto quisieron abortar, fue un bebé deseado que ojalá no naciera, te estoy poniendo las peores situaciones, pues claro, yo voy a entender que yo estoy viva en la medida en que me siento no querida, no aceptada, rechazada, porque fue lo que me dio la vida. Y repites Imagínate el mismo eso, patrón. claro, Claro. y es tremendo, pero entonces yo trabajo lo mío, pero el otro 50% que se le va a heredar al bebé es el papá, o sea, es que me parece un mundo a mí me agobia, a mí de verdad, yo digo, bueno, y tengo otro tema además, y es el tema de la edad, ¿no? Porque esto Sí. empieza como la espuma en la leche a hervir y llega un punto en donde uno está en un límite y yo digo, bueno, ya no tengo 10 años para esperar, para ver, pues porque el tema de las hormonas, bueno, las mujeres, todo, y yo digo, bueno, ¿ahí qué? Porque un poco las mujeres tenemos, es como ese termómetro, el papá puede ser papá cuando quiera, pero las mujeres entonces, claro, tú empiezas a tener como un reloj que te empieza a acelerar y te empieza a decir, toma la decisión, porque no tienes mucho tiempo, porque tienes que tomar la decisión, pero a veces entro en ¿será que si no me decido, después me voy a arrepentir, ¿sabes? Como que se me pasó el Arrepentir. bus y ya no fue. Y tampoco tiene reversa, así como tener un hijo no tiene reversa, no tenerlo tampoco es reversible. Uno hay que hacer. No, eso me parece muy difícil porque además lo que tú dices no es mito, ¿no? Obviamente, yo me acuerdo que yo hablaba con mi doc, con el ginecólogo y él me explicaba, no, mira, Karen, es que entre más años el óvulo pues tiene más posibilidades de error, o sea, no va a ser lo mismo. Yo sé que se pueden congelar ahora y que uno puede tomar la decisión más tarde, pero yo estuve a cargo de mi sobrina mucho tiempo y mi energía era otra, diferente a la de las niñas, y créeme que el cambio en energía se siente muchísimo. O sea, yo no me cansaba, yo podía darlo todo y yo siento que yo teniendo a mis hijas, que no me acuerdo qué edad las tuve, hace como que 4 años, tengo 40 y tuve una hace 6 y la otra hace 4, y yo 24. me, eso, y yo me siento muchas veces como cansada, así como para la fiesta uno no tiene el mismo ánimo, uno no tiene. Y tienes razón, siempre es como esa cosa de, pucha, si yo no las tengo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi vida? Y yo creo sinceramente que la maternidad puede ser mucho más sencilla de lo que es si nosotros hacemos un curso para estar bien. Esa es como mi propaganda para el día de hoy. Yo me imagino, tienes razón en lo del 50% adicional, pero en un caso como tú, que eres una persona que ha sido como muy consciente de su trabajo personal y que has hecho un trabajo, digamos que para ti eso es importante, creo que va a ser mucho más fácil porque inconscientemente vas a pasar como eso a tus hijas y a tus hijos, es muy diferente.
yo creo que muchas veces se toma la decisión de una persona que no está pensando, o sea, que ni siquiera es consciente de que el trabajo emocional es importante a la hora de tener hijos, sino que simplemente está pensando si yo ya tengo la plata o si yo ya tengo un trabajo y todo. Y lo que quiero explicar es que la maternidad es mucho más difícil cuando nosotros estamos mal con nosotros mismos, porque los niños que están en un ambiente en el que tú estás tranquilo, el niño te copia. Mira, es impresionante. Hay días que yo estoy tranquila, me levanto tranquila, hago mi meditación o por lo menos soy consciente de mis emociones, no sé qué, y las niñas están bien, jugamos. Hay días que yo me levanto obstinada, hoy tenemos que hacer esto, o sea, como que te levantas como, hoy tenemos que jugar a esto y no sé qué, y tengo que dedicarles tiempo y vengo de trabajar, pero tengo que resolver esto. Inmediatamente esas niñas, ¡pum!, se me disparan. Entonces es como que tanta capacidad tienes tú de entender que tienes días buenos y malos como para también entenderlo en un niño y así evitarle, por ejemplo, presiones que son innecesarias, como la presión de que el niño sienta que tú solo lo amas si está bien. O sea, que hasta qué punto tú ya tienes un nivel de madurez como para entender que todos tenemos días buenos y malos, e igual los niños, y poderle decir a Simona o a Mila, hoy estás molesta, entiendo que estás molesta, o entiendo que estás triste y tienes un mal día, y no decirle, entonces, ¿qué? ¿Pero por qué va a llorar usted? ¿Pero por qué va a llorar si no tiene motivo Claro, para llorar? pero como a nosotros nos crearon así, ¿no? Esa es la otra ¡Claro! historia. Esa es la otra historia. Es muy loco, Karen, porque claro, yo estoy en este tema del baby boom y todas mis amigas tienen bebés y las oigo hablar y entonces ahora además, un minuto, aparte de la maternidad, tienes que leerte los no sé cuántos libros, No, manuales, porque ahora hay un mundo de información. Yo digo, aparte de sacarle tiempo al chino, hay que sacarle tiempo para aprender que antes no pasaba, antes creo que nos educaban, digamos, ahí a la brava. por el camino. Y yo digo, ahora, una cantidad de métodos, yo digo, es decir, no es fácil, porque es que ahora No es hasta te fácil. explican cómo hacerlo y creo que es como, a veces siento que la cosa es como abrumadora, ¿sabes? Como que yo Sí, las veo muy y digo, es abrumadora. que no les queda un minuto, no tienen un Y segundo. yo tiré para la miércoles el tienes que, porque es que tienes que educarlos así, tienes que educarlos así. Entonces te están diciendo tanto que pienses en el niño, que lo que pasa con la maternidad es que tú cada vez piensas menos en ti. Como estás Claro. pensando es cómo está el niño y no cómo estás tú, el niño está, tú estás cada vez peor y como tú estás peor, el niño está peor. Entonces tú no tienes que leer, es mi opinión y eso es algo Sí, muy personal. Yo no tengo que leer cómo tienen que estar bien los niños. Yo lo que tengo es que leer cómo estar bien yo, porque en la medida en que no esté bien yo, los niños no van a estar bien. A mí una vez me decían, es que mira, es que los niños leen todo como en el ambiente, como la intuición. Yo puedo decirles a las niñas, estoy bien, estoy súper contenta de estar con ustedes. Y si no lo estoy, las niñas lo saben más que yo. Y si tú siempre estás poniéndoles carita, lo que ellas van a aprender es que siempre tienen que poner cara de buenas, así no la estén pasando bien. Entonces, no es eso, es cómo estoy bien yo. Y decirles, bueno, que esto es muy difícil, pero es decirles, hoy yo necesito un tiempo para mí, hoy yo necesito esto para mí. Y hasta que no encontremos esa forma de estar bien, y es muy difícil, Carito, lo que tú dices, que hay que meditar, que hay que hacer ejercicio para que se suba la serotonina, que hay que no sé qué. Y tú dices, ¿a qué horas? De verdad que en términos de sacrificio, es un sacrificio muy grande y yo no voy a negar que es como prácticamente abandonarte en cierta medida porque se requiere mucho tiempo. Creo que funciona mejor cuando estás bien, pero sí requiere un abandono de uno totalmente. tengo una pregunta que creo que tú eres perfecta para responder eso, porque como tú manejas una empresa, eres jefe, eres líder de una cantidad de gente, Karen, digamos que el desarrollo o como el camino profesional de una mujer se estanca con la maternidad. Porque creo que es una pregunta muy importante que muchas se pueden hacer, que algunas no se hacen y se estrellan contra la pared en el momento en que tienen el hijo, y es como, digamos que los hombres y las mujeres, yo veo que hoy por hoy los papás son más involucrados que Uh -huh, antes, uh -huh. pero mamá es mamá, y yo veo que hay muchas mujeres que su parte profesional, ahí qué pasa, desde tu experiencia, ¿cómo fue? Para ser realista, yo creo que uno no puede tenerlo todo en la vida. O sea, yo no he sacrificado laboralmente porque me gusta mucho mi trabajo, pero lo he sacrificado tiempo de las niñas. Y como no quiero sacrificar ni a las niñas ni al trabajo, he sacrificado tiempo de mi vida viéndome yo anulada. Entonces, tienes que saber que si vas a ser mamá, o estás dispuesta a renunciar a un 30% de tu carrera laboral, o estás dispuesta a dejar niños más solos con la culpa que eso se genera, o estás dispuesta a abandonar tiempo tuyo. Fíjate que yo para meditar, para hacer ejercicio y todo, yo me levanto a las 4:20 de la mañana. Y en consecuencia, cuando estoy con esas niñas a las 7 de la noche, estoy remamada. Entonces, estoy sacrificando mi tiempo de sueño, mi calidad de vida. Entonces, yo digo que yo te puedo decir, no, yo seguí mi trabajo como si nada. Y si te digo la verdad, seguí mi trabajo porque me gusta mucho. Pero el sacrificio que estoy haciendo es un sacrificio ni el hijo de madre. Mira, este fin de semana,
¿Sabes qué pasa? Que además es como nunca para. Normalmente tú en la vida o en el trabajo, si tú le dedicas a un proyecto y ya le dedicaste, a mí me pasa, si yo le dedico un proyecto 4 horas, capacito a la gente, todo, suelto el proyecto por hoy y anda solo. Con los niños no pasa eso. Este fin de semana yo me llevé a las niñas, las llevé al mar, las llevé a la playa, jugué con ellas y yo tenía que llegar a hacer un trabajo el domingo. Como lo habíamos dado todo en la pista sábado y domingo, no, yo dije, pues en el carro de regreso se me duermen, yo llego a las 7 de la noche, pues llegué y estaban despiertas. Y imagínate mi rabia después de todo el fin de semana decir, chinas, pero les he dedicado todo el berraco sábado, todo el berraco domingo y todavía me están pidiendo más. Y piden y piden y piden, diría mi terapeuta, pero porque tú estás acelerada, por lo que sea, pero estaba mamada. Y hay un punto en el que tú dices, pues pucha, es demasiado sacrificio. Bueno, y el Tenemos último dos entrevistas. la última Dime que pregunta, tenemos el dos último escenario, que es no tener hijos. ¿Qué pasa si uno no tiene hijos? Porque es que nos han vendido que así como tienes que ir al colegio, a la universidad y hay que trabajar, hay que casarte y ser papá o mamá. O sea, eso está dentro del Sí, sí, combo. ¿Y sí, qué sí, pasa sí. si no? Porque es chocante, la gente como que lo mira a uno y bueno, ¿y para cuándo el hijo? No, y es Sí, que sí, como sí. así, es como si lo dieran por entendido, como que toca. ¿Qué pasa si no tengo hijos? ¿Será que no soy exitosa? ¿Será que me va a generar una frustración en la vida? ¿Será que alguien me decía, pero es que biológicamente usted viene a prolongar la vida, ¿no? Entonces digamos que es uno de los grandes legados, tareas que tengo que hacer. ¿Y qué pasa si no? A mí no tener hijos me parece una gran opción. Yo creo que para mí, por ejemplo, hubiera sido una gran opción de vida. Yo creo que tengo como otras aspiraciones de realización, si es que así se llama, otros proyectos que me gustan mucho. Creo que si no hubiera tenido niños, hubiera sentido que con mis proyectos estaba muy contenta. ¿Qué creo yo que hubiera perdido? Aparte del romanticismo, que es cierto que hay momentos en los que tú dices, fue pucha, esa conexión que tú tienes con los niños y esos momentos cuando lo sabes llevar de divertirte son únicos, eso creo que lo hubiera perdonado y me hubiera divertido de otra manera, pero lo que hubiera tenido más formas de pasarla sabrosa, pero creo que lo que me hubiera perdido es lo que yo he aprendido de mí misma. Ha sido muy duro, pero fue pucha. Si yo veo en las niñas mi propio reflejo y esas cosas que me faltaba aprender, me han empujado a aprenderlo a las buenas o a las malas. Me parecería tenaz que yo veo que hay gente que tiene hijos y no lo aprende, sino que simplemente chancletea a los hijos y hágale y no sé qué. Yo las veo a ellas y digo, fue pucha, he aprendido mucho de mi vida, ha sido muy duro, pero he aprendido mucho. Pero sí creo que, y es una lástima, creo varias cosas. Primero, creo que en los colegios nos enseñan una cantidad de cosas ridículas y nos deberían enseñar una cantidad de cosas de habilidades emocionales que harían que ese proceso fuera mucho menos doloroso. Y segundo, pues yo tengo, no sé, tengo una amiga que vive en Holanda, tengo una amiga que vive en Londres, tengo como muchas mujeres que viven la maternidad diferente a mí, porque tienen como un contexto en el que cuando tienes hijos, por lo menos esos años que son tan duros, puedes ganar lo mismo trabajando menos tiempo, puedes tener tiempo para ti, puedes transportarte fácilmente, puedes llevar a los niños a un parque gratis. Entonces creo que también en el contexto en el que estamos es muy difícil y creo que las empresas en Colombia están muy lejos de entender la responsabilidad tan berraca que es tener un niño como futuro del país. O sea, que es como, pucha, ¿cómo no eres consciente de que una mamá tiene que estar temprano en su casa y de que el cansancio es tenaz y que la estás acabando y es muy duro? Entonces creo que ese contexto es muy complejo. Entonces vamos a escuchar las entrevistas, A ¿sí? ver, Mira, dale. la primera es Patricia, que es una mujer que no tuvo hijos y nos va a contar cómo vive su vida al final de no tener hijos. ¿Crees que el hecho de no haber tenido hijos no te está implicando como ahora como un arrepentimiento o un cuestionamiento o algo en el fondo de tu corazón que por allá te diga, ve, ¿cómo hubiera sido mi vida con hijos? ¿O no lo sientes así tanto? Pues mira que realmente nunca pues no lo siento así. ¿Por qué? Porque siempre traté de cultivar pues mis propias ilusiones. Porque ¿Sí? qué me pasaba con las mamás y pues me pasó con muchas de mis compañeras, porque tú llegas a una etapa que ya la mayoría tienen hijos y ya como que a ti te van sacando o tú vas a una reunión y todas hablan que mi niño es esto, mi niño es otro, mi niño, yo no, ay, hijo de madre, yo no, yo qué opino, sí, yo, hijo de madre, ¿yo qué opino? Sí, qué pena la palabra, pero decía, no, yo qué hago, yo pues no, sí, entonces yo de pronto, bueno, no, comentaba de pronto de mi sobrina o sí, pero pues uno se empieza en cierta forma a sentir un poco, pues que no está dentro de ese grupo, ¿sí? Sí, sí, te entiendo, claro. Como Puede de, querer mucho a las personas, así, a sus amigas y todo, pero uno ya se sienta que
Entonces yo también me sentaba y decía, bueno, yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes cuál es la ilusión? ¿Sí? Porque no, es que mi hijo. ¿Y cuál es? ¿Qué te gusta hacer? No, es mi hijo. ¿Y qué? No, mi esposo. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y tus sueños? No, no hay un hobby. No, yo no tengo tiempo. Es lo que yo siento que se pierde un poco, ¿no? Mira que Entonces, se desde el pierde lado mucho el yo, ¿sí? No es porque uno sea egoísta, pero es que los hijos son prestados, siempre he pensado en eso. Los hijos son prestados, ellos vinieron también a cumplir misiones igual que nosotros y tenemos que dejarles ese derecho de que cumplan sus propias misiones porque esa es la realidad. Nuestra vida no es la de ellos. Sí, sí, sí. Nosotros somos entes pues para que ellos logren ciertas misiones, pero ellos vienen por cosas específicas a esta vida, igual que nosotros. Si tú, Karen, tuviste tus niños, pues es que específicamente esos niños, tus hijos, tienen unas misiones y tienen unas misiones muy grandes. Cada niño tiene una misión muy grande. Entonces, sí pienso que pues que hay que trabajar también en esa parte interior pues, de cada mujer. Sí, Cada mujer debe tener una parte de un merecimiento, de un quererse, de cultivar sus hobbies. Los hobbies son los que te acompañan, niño, adulto, adulto mayor, ¿sí? Y pues ya estamos trabajando los baby boomers, que también es una fase muy bonita donde todos podemos emprender desde ciertas edades. Entonces, pues pienso que sí se pierde, o sea, que el hecho de la maternidad no pienso que se debe borrar el hecho de ser mujer, de ser seres que nos tenemos, que nos queremos, que tenemos ilusiones, que también tenemos nuestros proyectos, que si no los pudimos realizar en cierta etapa de nuestras vidas, ahí están. Claro, cuando te comparas con otras mujeres que tienen hijos, ¿sientes que eres más libre? O sea, ¿qué sientes que ganas y qué sientes que pierdes? ¿Sientes que tienes más libertad o qué sientes que tienes que de alguna manera hubieras perdido si tuvieras hijos? De pronto, bueno, sí hay unas etapas que los niños son muy demandantes, sí, realmente es muy cierto que los niños pues son demandantes al 100%, tú tienes que estar muy pendiente, son etapas pues que todo lo cogen, que el dedito puede de la electricidad, que si pueden encerrar en la puerta, entonces son tiempos muy demandantes de un niño. Demasiado. Y uno tiene pues obviamente libertad pues para hacer otras cosas, sus hobbies, la parte del el ejercicio. Yo pues por mi parte soy muy manual, a mí me encanta la parte manual, me encanta sentarme a hacer mis diseños, mis trabajos y también pues siempre he sido autodidacta. Entonces, en la parte ambiental, pues prácticamente he sido autodidacta. Obviamente voy haciendo unos cursos alternos y lo que puedo, pero sí, sí, obviamente sí, los niños son demandantes y pues por eso tienen sus misiones y por eso las mamás son tan grandes, porque tienen esa misión de que esos niños salgan adelante, puedan tener pues pues sus propias vidas, sus propios trabajos, sus propias formas de transmitir. Pero sí soy una creyente en que tenemos que dejar mejores seres humanos para nuestro planeta, para nuestro entorno, y que esas mamás también tienen derecho a tener una vida. Claro. Que cada mamá tiene derecho a tener también una vida y que no le podemos impedir también al niño sus misiones. Listo, Carito, esa era Patricia. Mira, no tuvo hijos y se ve bien. La vida también puede fluir sin hijos, ¿no? Es que yo creo que ninguna de las dos es mala. Ninguna de las dos es mala, pero ¿sabes qué me llama la atención de ella? Te lo digo yo desde mi punto de vista de mamá, la libertad. Lo que tú me decías, que se pierde la libertad. Yo, bueno, más adelante vamos a tener una charla con una amiga que no ha tenido hijos, o cuando yo te veo a ti, que te pregunto yo lo contrario. ¿Cómo te sientes tú hoy en día en tu día a día? ¿No te sientes muy libre? Porque yo digo, juepucha, ¿yo en qué me ocupaba? ¿Yo qué era lo que me preocupaba cuando no tenía hijos y todo era tan fácil? ¿Cuáles eran las pendejadas que hacía? Yo hoy que tengo el otro lado, ¿no? De la gente que yo hago lo que yo quiero, yo me levanto a la hora que yo quiero, cosas que yo creo que uno no valora. Y yo digo hoy, yo me levanto a la hora que a mí se me da la gana. Y me puedo quedar además si quiero pereceando media hora más dentro de la cama y nadie me necesita. Y suena muy egoísta, Karen, pero yo no sé si yo quiero sacrificar eso en mi vida.
¿sabes? Claro, pero Y no sé, pues que no, puede yo sonar no tonto y alguien quisiera. me decir, oiga, no sea egoísta, no sea boba, pero yo no sé si yo quiero sacrificar la buena vida que tengo, no vivo de afán, no le corro a nadie, no tengo que partirme en 20 pedazos. Claro que en el otro lado, entonces tengo, ¿no? La gente que es muy romántica y que se la goza mucho y te dice, mira, no vas a encontrar un amor más grande que el de los hijos. Oigo mucha gente que se convierte en papá y dice que le nace pues un amor como de las entrañas que es inexplicable y yo digo, ¿será que me voy a quedar sin conocer esa sensación? Es que es súper contradictorio. Sí, pues ese amor es bonito, pero es muy duro, o sea, uno tiene que compensar como el tema del amor con lo duro que es. Y lo que te digo, lo del reflejo de uno, ¿no? Mira que Simona puede ser fin de semana o lo que sea, ella se levanta a las 6:30, 7 de la mañana y se duerme a las 9 de la noche sin siesta ni nada. Yo he visto a muchos niños que duermen y yo me muero de la envidia y mira que mis tiempos, como yo te digo, a la hora que me levanto, me acuesto a las 9:30 de la noche, me levanto a las 4:30 de la mañana, entonces también es como que ellos siguen ese mismo ritmo, pero para mí que no dormía, antes no dormía porque no quería, ahora no duermo porque no No puedo. puede. Y el sacrificio físico es muchísimo, por eso yo creo que uno debería organizarse para saber qué va a sacrificar antes de, y si siento que he perdido mi libertad, o sea, yo no es que me arrepienta de haber tenido a las niñas, pero sí siento que es una decisión que implica muchos sacrificios. Lo del amor, pues, sí es un amor muy particular, eso sí te lo tengo que confesar, es como un sentimiento, como de, no sé, como una afiliación, como una cosa que yo nunca, no sé si nunca había sentido, porque yo a mi sobrina la quise como una hija y después de tener a mis hijas me di cuenta que la había querido como una hija, que me dieran que no, era muy particular, pero sí es como un tema de un amor muy especial, eso sí es Pero hay que cierto, es dar muy una especial. pregunta. Ese rol de tía, que creo que es lo más cercano que uno puede experimentar para ver si uno es apto para ser mamá, al final yo veo, yo digo, hay muchas tías pues muy queridas, muy entregadas, pero porque finalmente saben que al otro día descansan, ¿no? Claro, eso es otra Al mismo cosa. tiempo no es comparable, porque gente dice, no, es Sí, que yo amo a mis sobrinos, es que yo me entrené con los hijos de mis amigas, y uno dice, pero es que ¿cuánto tiempo pasas con esos chinos? En cambio, el sí, tuyo es sí, sí. tuyo, es 24/7. Y que ya no existe la comunidad que había antes. Antes vivían pues una cantidad de mujeres, entre todas cocinaban, hacían y de Claro. todo, y eso ya no existe, y es un sacrificio tenaz. Fíjate que yo le decía a nuestra pareja de amigos de toda la vida y nunca me creyeron ni me caminaron y nos entendíamos muy bien, vivimos juntos 2 años, yo les decía, tengan un hijo ustedes, tenemos un hijo nosotros y entre los cuatro los criamos, ustedes los tienen un fin de semana, nosotros otro, y ellos me decían que les parecía ridículo y mi esposo me decía pues que yo estaba loca. Y conozco una amiga que lo hace así, ellos son dos parejas, tuvieron cada uno 2 hijos y cada fin de semana los 4 niños se quedan en una casa y el otro fin de semana en otro, viven al frente prácticamente. Y ella me confiesa que el fin de semana que se quedan sus hijos donde los otros, ella tiene su vida de pareja, va a cine y todo, y a veces es ridículo, pero yo creo que nosotros no nos planteamos las formas de hacerlo diferente. Y entonces tener 2 hijos uno mismo, eso es muy berraco, porque es como, mira, mis hijas todo el día pelean. Yo el domingo me puse a pensar cuántas veces estas niñas me dicen, mamá, mamá, mírame, mamá, me tiró a la piscina, mamá, mírame, mamá, mamá, mamá. Creo que me dijeron unas 150 veces. Te lo juro que yo estaba remamada. Yo decía, no puede ser que me digan mamá tantas veces. Me quiero morir. Y entonces no tienes, sobre todo cuando no vives en Colombia, como esa comunidad de decir, bueno, venga, yo las dejo donde la tía, venga. Entonces yo creo que una de las cosas que deberías evaluar es qué redes tengo yo para descansar y para tener como ese espíritu de comunidad. Eso Y es Karen, muy, por muy ejemplo, difícil. ese gran dilema de si tengo un hijo, porque como me encanta el tema, porque le tengo mucha duda si lo quiero o no lo quiero en mi vida. Muchas mamás me dicen, no, es que yo no tuve un hijo para dejárselo a la niñera, pero hay otras mamás que dicen, no, yo tengo un hijo, pero tengo que seguir con mi vida. Entonces, ¿qué tan válido es tener un hijo? Pero entonces, ¿qué hago? Porque yo no puedo llevar al niño a la oficina, no puedo cargarme el chino a todas partes, tengo que tener mi vida. Entonces, a ti, digamos, ¿cómo te funciona el tema de saber que tus hijos de pronto pasan más tiempo, es una realidad, pasan más tiempo con otras personas que contigo? O sea, a veces la niñera se vuelve más cercana que la misma Más mamá. cercana. Sí, pues yo no tengo alternativa, me toca porque yo trabajo, pero debo aceptar que soy muy estricta en que, por ejemplo, yo conozco muchas personas que tienen niñeras todo el tiempo y de que además esas niñeras tienen quienes cuiden los niños y yo digo, esto no tiene sentido, este país es como, entonces ella también ya es Una todo el cadena, mundo sin sí. su mamá.
Pero yo, por ejemplo, soy muy estricta en que el sábado y el domingo yo siempre estoy con las niñas. Y fíjate que lo hago en detrimento de mi libertad y de mi tiempo. Entonces yo sábado y domingo estoy mucho tiempo con las niñas o me pongo horarios y trato como de manejar la logística, de no estar con ellas, por ejemplo, a las 7 de la noche porque estoy muy cansada, sino más bien sacar una hora entre 3 y 4 de la tarde. Entonces también es jugar un poquito con los tiempos, pero yo soy, o sea, sí están mucho tiempo con Mericilla, pero yo estoy como mucho tiempo también, digamos, de calidad. Y eso sí es cierto, lo del tiempo de calidad sí es cierto. También depende de cómo estés tú bien contigo, pero si en ese momento estás, o sea, yo creo que a los niños no les vale estar 3 horas con ellos y estar mirando el celular y estar con ellos, no, a los niños lo que les vale es una hora, suelto el celular, suelto todo y estoy sentado contigo. Pero a mí me pasa que a veces se me va la mente en el trabajo y digo, pucha, llevo tanto tiempo sin pensar en mis hijas y creo que es por lo que tú dices, porque no tengo esa habilidad. Fíjate que a mí me encantaba jugar con los niños. O sea, yo antes de tener a mis hijas, yo era la que iba a una fiesta y me sentaba a jugar con... Y ahora perdí como ese espíritu porque tanto me No, toca pues jugar qué, que... claro, Sí, claro. sí, sí. Y entonces uno va aprendiendo cositas. Por ejemplo, me decían el otro día, es que el problema de tus fines de semana es que yo le digo a las niñas, llegó el fin de semana de mamá. Entonces ya sentían como, es el fin de semana de la mamá, entonces no te dejo ni respirar. Entonces, por eso te digo que es importante estar bien con uno, porque, por ejemplo, para mí que tiendo a tener una personalidad complaciente, entonces siento actuar desde la culpa. Entonces, si no resuelvo eso antes, pues vivo sacrificada eternamente. Entonces, toca mirar muy bien cuáles son como tus demonios para poder ser mejor mamá. Es súper complicado. Mi última pregunta, Karen, y es, hoy pleno siglo XXI, mejor dicho, ¿qué tan verdad es que, digamos, la mamá es la mamá? El tipo puede estar muy involucrado, puede ser un gran papá, pero digamos que en tu experiencia y desde lo que tú has visto, digamos que en algún punto, hoy por hoy uno podría decir que es un trabajo 50-50 o sigue teniendo más responsabilidad la mamá porque es la mamá. La mamá es la mamá. Y yo lo viví desde el primer día en que nació Simona. Pacho me ayudaba, que yo sé que no se dice ayudar, pero digo me ayudaba es porque de verdad él intentaba con todo su corazón poner toda la logística. Estaba mi mejor amiga que en ese momento me ayudaba, pero la niña solo quería la teta. Y Simona fue una niña que fue difícil precisamente por mi ansiedad en ese momento. Entonces ella lloraba y lloraba y pues la única que podía llegar a darle teta era yo. O sea, muchas veces me pedían que yo descansara y yo me intentaba ir a descansar y yo escuchaba a la niña por allá llorar y hasta que no le dieran teta no había. Mira, ¿sabes qué me pasó una vez? Yo me quedé dormida y abrí los ojos y Mila estaba a 2 segundos de caerse de la cama. Y no sé, alcancé a poner la mano cuando ella ya se estaba rodando. Y es un tema como tan de instinto que de hecho dicen que se te agudiza el oído, que todo, porque pues es biológico. Entonces, yo creo que la mamá es la mamá y que uno Y tiene hoy, una carga impresionante. hoy que tus hijas ya no necesitan, digamos, la teta, pero que juegan, que corren, porque tienen 6 y 4 años, ¿sigue siendo la mamá? Sigo Hoy tú siendo me la podrás mamá, decir, pero el mira, papá es eventualmente se te va a maravilloso. equilibrar. No, ponte, mejor dicho, decidan con quién tener hijos, eso es muy importante. Yo me voy de viaje cuando tengo que trabajar y Pacho se queda, juega, y las en pijama, las duerme igualito que yo. Y yo veo muchos hombres que ni la sombra. O sea, él tiene muy claro su rol de papá y ellas tienen muy claro su rol de papá y para ellas, aunque a veces les da mamitis, pero estar con su papá es como estar con su mamá. Entonces también, eso sí es cierto, o sea, los primeros meses puede ser un tema biológico, pero después olvídate, eso es una vaina cultural y el rol del papá es importantísimo. Entonces yo también creo que esa es una decisión bien importante. O sea, Saber hasta qué con punto quién, estás ¿no? con un hombre que puede ser el 50-50. O sea, si tienes que mirar si tú estás bien, imagínate si tienes que mirar con quién. Tenemos una mamá que tuvo 6 hijos. A ver, 6 hijos, doña sobrevivió. Solita. Y la vamos a escuchar a ver qué nos dice. Doña Solita, pero recuerde, hagamos una cosa y devuélvase a esa época uno con 6 muchachitos pequeños, de diferentes edades, el cansancio. En esa época su merced, porque veo que ahora pues lo disfruta mucho, pero no piensa en ese momento que era mucho sacrificio o no cree que sacrificó mucho de su vida y de su tema personal por los hijos, o era como su merced pensaba que se disfrutaba la vida. Pues Karencita, yo lo digo y todavía lo digo que en épocas antiguas era más fácil tener todos esos muchachitos. La situación era como más fácil y las niñas, el niño, todo es fácil y yo tenía una empleada, trabajé toda la vida en Bavaria
y yo salía en mis épocas de licencia y volvía, pero eran más obedientes. Los niños antiguos eran más obedientes, eran juiciosos. Pues hoy en día todas las cosas van cambiando, la tecnología, los estudios, todo, pero yo no con ninguno me amarraba. Que decían, vamos para tal parte a vacaciones, camine, echaba mis 6 chinitos y corra. No me complicaba nunca la vida. Increíble. Yo con dos, doña Solita, y me pego unas enredadas. Mire, yo le voy a decir, este fin de semana justo nos fuimos de paseo con las dos niñas. Se pegaban entre las dos, la una lloraba que tengo hambre, que tengo sed, la una le quitaba a la otra. Yo lo único que quería era como 10 minuticos de paz. Era imposible. Y cuando regresamos del paseo, ya que yo tenía que venir a trabajar, yo dije, son las 9 de la noche, se van a dormir en la carretera y yo voy a poder llegar a leer una cosa que tenía que leer. Pues llegaron despiertas, doña Solita. ¡Ay, Dios mío! Estaban desde las 7 de la mañana en la piscina. Y llega un punto en el que yo digo, esto, se lo confieso, es mucho sacrificio tan hijo de madre, yo cómo me metí en esto. Dígame cómo será. No, Carita, yo se lo decía y le decía a Sabi, yo tuve esa crianza de mis hijos muy fácil, yo no sé por qué, pero fueron todos como iguales, las 5 niñas, y luego me llega el monito, ese cariño, diga, el consentimiento entre 6 mujeres, y fue la emoción de todo, pero yo los llevaba muy fácil, peleaban como todos los niños, eso sí, peleaban entre sus juguetes y sus cosas, pero ese desorden y esa que uno llegaba a la oficina y estresado y la cabeza y todo, no, ¿para qué voy a decir? Yo no tuve todas esas cantidades de cosas. Pasaba delicioso y la vida se me hacía como fácil, que vamos a ir a un almacén, por ejemplo, caminen todas. Las echaba, a mí me decían en Duitama, tenía mi sastaba, y que todas las cabecitas bonitas salían por todas las ventanas, porque ellos todas las ventanas y iban y eran obedientes. Yo no sé hoy en día qué pasa. A mí me explicaban, doña Solita, que en épocas anteriores, no sé si sea cierto, su merced me podrá contar, y sobre todo en los pueblos o en las ciudades más pequeñas estaba muy como el tema de comunidad, que entre unos y otros cuidaban a los niños, entonces era como que no era una mamá sola como es ahora, o el papá llegando tarde del trabajo, no sé qué, sino que era como que, por ejemplo, había una reunión de adultos y entre todos echaban ojo a los niños, pero los adultos también como que iban disfrutando, era como mucho más ese tema de comunidad. ¿Es posible eso? Pues yo tenía mis niñeras, yo tenía las niñeras porque yo trabajaba todo el día. Tenía mis niñeras y estaban pendientes de las niñas y las mantenían impecables porque siempre se vestían de blanco. Yo le bordaba los vestidos, les bordaba todo y las sacábamos y ellas decían, se llevan las niñas impecables. Vamos a ver cómo las van a traer. La niñera nos advertía. Eso sí era, pero todo el mundo, yo tenía mis hermanas y mis sobrinos chiquitos y todos estábamos pendientes, eso sí, de cómo estaban y el más chiquitico y de todo eso. Sí, había más colaboración, eso sí era cierto. ¿Qué cree que gana usted, doña Solita, ahora en la vida gracias a todo el esfuerzo de haber sacado a sus hijos adelante? Porque hay mucha gente que le dice a los que no van a tener hijos, no, usted después va a estar solo. Obviamente es una decisión personal y cualquiera puede estar bien con hijos o sin hijos, pero hay muchas mujeres que sienten mucha ansiedad por la decisión. ¿Qué siente usted ya pasados tantos años hoy en día que le representa el hecho de haber tenido tantos hijos y ese esfuerzo? Ay, Karencita, no te imaginas la dicha, la felicidad, el amor que les tengo a todos, porque todos mis hijos son, no, es que no sé cómo describirlos, pendientes de mí, pendientes de una cosa, sus remedios, no salga con todos, no entre aquí. Todos los hijos son pendientes, así son mis nietos ya casadas, todos pendientes, un amor único y conmigo pendientes también de todas las cosas que me falten, porque yo viví, pues después de 28 años con mis hijos, papá y mamá de todos, muy lindo, pero fueron hermosos todos, y no sé a cuál de todos más agradecerle, todos igual, porque todos han sido una belleza. Hoy en día, pues ya que no puedo vivir sola, no puedo estar sola, entonces vivo allá en Arrayanes con el monito. Imagínense,
Entonces, pero Karen, la vida linda, muy linda con todos ellos y eran todos en diferentes edades. Entonces yo les ayudaba que cosas del colegio, que bordados del colegio, que preguntaban una cosa, yo salía corriendo, que una lana, que un bordado, que un palo, que preste. Eso era precioso y todos conmigo hasta el día de hoy han sido que no sé cómo pagarles a mi Dios y pagarle a la Virgencita de ver el amor y el cariño que me tienen todos mis hijos. Imagínate, 6 hijos. Claro. Yo, pucha, con 2, yo me enloquezco. A mí me dicen un tercer hijo, yo de verdad me lanzo por un precipicio. Si tú hubieras podido, bueno, a ver, esa es otra pregunta. Hoy tener un solo hijo es muy difícil, perdón, tener más de un hijo es muy difícil porque además económicamente tienes más presión y más cargas, pero ¿qué es mejor? ¿Que entre ellos se entretengan y se maten entre ellos o tener un pobre chino solo, aburrido, dependiendo de uno? Es una gran pregunta que yo a veces digo, si tengo uno, yo no tendría 2, pero ahora ¿qué hago con el uno aburrido viendo televisión? Yo fui una niña muy sola, muy solita, y yo, si bien Simona fue un accidente, Mila fue súper planeada. Ya después de que tuve la primera y juntado el dedo, yo tengo otra. Claro. Porque, pues, desde mi perspectiva, tener una hermana era importante para jugar, para divertirte, pero también para aprender de la vida. Me parece que aprenden mucho más. Ha sido difícil porque ellas pelean todo el día. Mi compañero Max del programa de la mañana me dice, usted está jodida porque yo tengo uno y no tengo ningún problema, y es verdad que se ve todo mucho más en paz, pero pues a mí me parecía que ya era chévere que se acompañaran y tener como ese sentido de un hermano en la vida. Para mí fue importante. Pero mira ella con 6, y lo que dice doña Solita me parece tan importante tenerlo hoy en día en cuenta, y es que era más fácil. Yo no sé por qué era más fácil. Los niños Yo creo que es fluían, porque yo no la sé. vida, no, primero porque las mujeres estaban para ser mamás. Sí, Yo creo que doña de Solita no acuerdo. tenía un proyecto de carrera, trabajó toda la Pero vida, ella pero no trabajaba, sí, tenía, pero no tenía, ajá, como ese afán de tengo que ¿qué progresar y importaba tengo si que tenía hacer. el mismo empleo toda la vida? ¿Me entiendes? ¿Qué importaba si ahí podía quedarse? Era una comodidad, porque la vida te exigía menos, porque además yo creo que, claro, seguramente entre 6, entre ellos se tenían que cuidar y entre ellos se daban en la jeta y se salvaban entre ellos, ¿no? También lo que hablabas ahorita de la comunidad, por eso es que los abuelos tenían 10, 8 hijos, claro, porque es que entre ellos eso era como una manada de salvajes que fueran allá afuera a jugar fútbol. Hoy Sí. tú no puedes tener 10, no puedes tener 3, te necesitas una casa gigante, no puedes tampoco, digamos, la libertad que tú y yo alcanzamos a vivir de tener un barrio, salir en una bicicleta, hoy no se Claro. puede. Entonces, eso también es más difícil, Karen, porque es que es tener al niño ahí. Yo veo Sí, apartamentos de amigas que tienen que están hechos para niños. acondicionar la sala para la sala de juegos del niño porque es que no hay parque, no hay salida, es muy difícil. Sí, y fíjate que también hay un error, digamos, que para los que creemos en la educación Montessori, que los papás no caen en cuenta, y es que su vida va a ser más fácil en la medida en que hagan a los niños autónomos. Si tú pones una mesita bajita, que ellos se puedan servir el agua, que ellos puedan agarrar la fruta, que no solo vas a generar menos dependencia de ellos y los vas a hacer niños más hábiles, sino que vas a estar más tranquilo tú. Mira, Claro. Pacho, a mí nos pasó una cosa, y es que nosotros decíamos, nosotros entramos a trabajar los dos a las 6 de la mañana, necesitamos que alguien, o antes necesitamos que alguien o se quede en la casa o reciba a las niñas a las 5:30 de la mañana, porque esas niñas se despiertan y qué va a pasar. Y siempre estábamos acompañados, digamos, con la pérdida de intimidad que eso implica, o pues o la persona llegaba temprano. Nos dio COVID a los 4, pues a las niñas, y en consecuencia creíamos que teníamos nosotros, y como le dio a uno primero, al otro después, y ya estábamos vacunados y tardó tanto en darnos, duramos 1 mes y medio con COVID todos, mientras le daba al uno y al otro. Y les dimos a ellas, niñas, tenemos COVID, vamos a estar acá, ustedes tienen que despertarse, tienen que bañarse, tienen que conectarse a clase, así se abre la llave. Pues estos niños de 5 años, de 6 años. Y Pacho y yo al aire, y estas niñas se despertaron, se bañaron, se lavaban los dientes, servían el cereal, se sentaban, ponían el computador. No nos dimos cuenta en qué momento pasaron de los 2 a los 6 años, y nosotros las seguíamos viendo como bebés, y dijimos, pucha, esas niñas se pueden levantar solas tranquilamente. No, Entonces pues a mí también me tú, despertaron hasta los 15 años para ir al colegio. imagínate, entonces tú te pones muchas limitaciones porque crees que los niños son incapaces, Claro. y tú mismo llenas ese espacio. Entonces, entre más autónomos los hagas, más fácil para ti. Vamos a tener una Pues última entrevista. Ah, bueno, antes de que esto, vamos a no, tener pues que doña una Solita es entrevista. una dura, pero claro, sí, Sí, es otra época, es otra es época. otra época.
Y la última que quiero que veamos, Caro, que es un poquito más larga, es de otra Caro, que es como pues la amiga mía del alma, y la perspectiva de ella es curiosa porque ella tampoco tiene hijos, pero ella estuvo conmigo cuando nacieron mis hijas, y entonces yo digo que ella se asustó, o sea, ella venía como listo, chévere tener hijas y de todo, y como que me vio y se asustó. Y a mí me gusta que ella lo cuente porque es, mira, a mí nunca me había visto ella ni el esposo llorar en la vida. Y me acuerdo que un día yo estaba tan angustiada, me gustaría tener una foto, yo era pálida, llevaba muchos días sin dormir, era horrible. Y entonces el esposo de ella me hace un apple pie para que yo me ría, me divierta un poquito. Y yo, te lo juro, me empiezo a comer el pie y me escurrían las lágrimas así. Era horrible, era una mezcla entre que Simona no paraba de llorar, yo estaba deprimida porque el cambio hormonal es durísimo. Y eso sí hay que decirlo, todo el mundo piensa en el parto era lo de menos, tú estás por allá cocido, te arde hasta orinar, dar Sentarte, pecho al principio duele moverte. muchísimo, sentarte, entonces ese momento uno sí tiene que estar preparado para unos 6 meses que uno dice, fue pucha. Y sabes qué quería decir yo, que creo que tampoco hay como un reconocimiento a eso, como que si tú terminas un proyecto en el trabajo te dicen, uy, lo lograste, no sé qué, pero nadie te dice, pues pucha, ¿sabe qué? Yo sé que esto es muy berraco, de verdad. Nadie te dice como, porque se asume que tú eres mamá y pues que te toca. Y ahora está como el tema de que también las no mamás, que también yo creo que en algún momento, y los no papás que ven a las mamás como usted lo decidió, y Claro. pues sí, pero también es duro, o sea, también está como ese contra de, eso sí, ¿para qué deciden ser mamás? Eso no quiere decir que no sea un proceso muy duro. Además, esto no es un tema, claro, yo entiendo que el tema de los bebés van creciendo, las etapas se van quemando, después ya no lactas, después sí, las cosas, el sueño se normaliza, pero tener un hijo, pues yo creo que es que además en la medida en que el niño crece, tú tienes como nuevos retos y tienes, eso es Toda un la vida. trabajo de no acabar, no es de pensar a Eso es. corto plazo como, bueno, me aguanto un año sin dormir y le doy pecho un año y ya pasa, pero después voy a tener, entonces no sé, que está caminando, entonces tengo que estar, sí, en cuatro porque el chino se va a ir de cabeza en todas partes. Y yo creo que en niños, entre el niño va creciendo, es como un trabajo que no, ¿a qué hora se acaba ese trabajo? ¿A qué horas tienes tú como que retomas tu vida? Yo no sé realmente si llega un momento en el que vuelves a ti o simplemente pues te acostumbraste como todo en la vida y ya vas en automático. Y creo que cuando la retomas, ya será cuando yo por eso a mis 40, yo tuve una crisis de los 40 que tendremos todas, yo no sé, y dije, yo de aquí organizo mi vida, vuelvo a tener vida, vuelvo a pensar en arreglarme, vuelvo a pensar en salir, porque esto ya es para toda la vida y yo me estoy desdibujando, me estoy perdiendo, esto está afectando mi conexión con mis niñas porque las culpo de no ser yo misma y tengo que entender que está bonito el proceso de la maternidad, pero yo tengo que volver a ser yo. Y entonces volví a ese proceso de encuentro. Imagínate, muy duro, muy duro. Pero es como un Bueno, vamos a resurgir, ver, ¿no? como un resurgir, pero también ha sido chévere, pero ha sido muy duro. Vamos a ver esta entrevista A para ver. que veamos cómo es, cómo fue mi maternidad, que fue para que lo vean cómo es, sin el romanticismo. Bueno, hoy en el tema de tener o no tener hijos es mi invitada más especial de la historia del mundo, porque no solo es mi invitada de hoy, sino que les presento a mi lámpara, es como mi única amiga en el mundo mundial. Se llama Carolinita, pero yo le digo mi lámpara y bueno, como digo, yo no estoy muy de amigas, nunca he sido, pero ella es como mi alma, mi todo. Y entonces es una invitada muy especial porque las dos tenemos el contraste entre que yo tengo 2 hijas y ella no tiene hijas, eso número uno. Número dos, que creo que yo también he pensado o pensé en muchos momentos, ¿será que tengo o no tengo hijas? Pero también es una invitada muy especial porque creo que Caro, a diferencia de muchas mujeres, que cuando van a tener hijos no saben qué es tener hijos, le tocó saber que era tener hijos a las malas, porque cuando mis hijas nacieron en Barcelona, ella era la única que estaba, y yo siempre digo que si ella no llegaba, yo literalmente no me podía bañar, o sea, era imposible con estas 2 niñas, Dios mío. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola Karencita, ¿cómo estás? Bien, mi lamparita. Gracias por invitarme. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo viviste tú el hecho de que tu amiga tuviera hijas y ver ese cambio? O sea, como yo no lo veo porque yo estaba dentro de mí, ¿cómo lo veías tú desde afuera? O sea, ¿qué crees que perdí, por así decirlo? ¿Si crees que gané algo o perdí o cómo lo veías en ese momento?
Yo creo que yo lo viví con mucha emoción en el momento. Para mí fue una sorpresa, creo que para ti también al inicio, con la llegada de Simona especial, pues que fue la primera, y que para mí fue sorpresa porque, pero fue una sorpresa muy grata. Yo estaba muy contenta cuando tú nos dijiste, a mí y a mi marido, Estefano, estábamos muy contentos, muy emocionados porque no lo esperábamos, pero nos parecía pues espectacular. Teníamos mucha emoción de conocerla, de vivir esa nueva experiencia. Y pues nosotros por nuestra parte estábamos en un proyecto laboral importante en ese momento, Sí, en el inicio, y digamos que no lo contemplábamos, pero nos parecía muy chévere poder tener de cerca, pues en este caso a ti, a Pacho, con la experiencia. Yo siento que tanto tú como, o sea, como todos nos transformamos con el tiempo y con experiencias, y incluso pues nosotros, pues yo como amiga claramente siento un poco que ya mi amiga ahora está muy ocupada, ya no tiene la misma sí, disponibilidad de antes, sus prioridades han cambiado pues completamente, lo cual es bastante entendible. Y yo, digamos, creo que tengo la ventaja que crecí con muchos hermanos pequeños, entonces se me ha facilitado un poco como convivir con un mundo en donde hay bebés, donde hay niños gritando, jugando, y me sentía bastante cómoda acompañándote, muchas veces ni siquiera necesariamente ayudando, porque es que el tema de las madres es que aunque uno quiera ayudar, es como que el bebé solo quiere a la mamá. Y eso a mí es algo que me impactaba mucho, ajá. y que no, que no era tan consciente, pero que lo vi un poco cuando iniciaste el proceso de la maternidad, y es que por más que alguien que muchas veces yo quizás quise ayudarte, decirte, no, la niña está llorando, yo te la recibo un momento, pero la niña solo quería a su mamá. Entonces, Sí. esa sensación de como que ya perdiste como a esa persona que antes pues tenía esa disponibilidad, y ya Salía, no. bailaba, hacía. Pues Sí, claro. yo lo recuerdo con mucha angustia y todavía lo vivo así, y a mí me gusta hablarlo sinceramente por esa sensación de las mamás. O sea, yo no digo que tenga momentos chéveres y que no los disfrute porque mentiría, pero sí siento que de alguna manera hay una de las cosas más complicadas que me parece, y es el hecho de que la labor de mamá sea permanente. O sea, una de las cosas que a mí más me ha costado es el hecho de que tú no dices, soy mamá estos días y durante 3 días voy a dejar de ser mamá, así estés viajando. Yo una vez viajé para desconectarme y tuve un susto, no siempre pasa, pero pasa, siempre estás como con el corazón en la mano, y es como si la leche siempre se fuera a regar, y en caso de mis hijas son muy demandantes, y hasta ahora hace como unos 7 meses, 8 meses o no sé cuánto, creo que yo empecé a ser consciente de la necesidad de recuperar mi vida porque siento que perdí mi vida por completo. O sea, el primero, el segundo año yo me sentía como un tarro de leche, me sentía muy triste, no me daba ganas de vestirme, yo no sé si tú lo veías, pero era como Sí. muy duro, muy, muy duro. Sí, el inicio de la maternidad, lo recuerdo como tuyo, pues que, pues estábamos viviendo juntas en la misma ciudad y compartíamos todos los días. Sí, lo recuerdo mucho, como yo sentía como todo el tiempo esa sensación de quiero ayudarte, pero no sé cómo exactamente, porque yo veo que la niña solo quiere estar contigo y que no, yo no puedo darle a la niña lo que la niña necesita en este momento. Entonces era como querer ayudar, pero no poder. También yo vi un poco, sí, a mí me impactó mucho sentir que tienes que estar 24/7, que no tienes como un momento para ti, ni siquiera para bañarte o para mandarte un bocado de comida a la boca, poner, o sea, Uy, eso eso era me horrible, no generaba poder mucha comer. ansiedad. Sí, Era el tema. horrible. Me acuerdo que muchas veces trataban de tenerme a la niña, pero no podía porque era una niña cuando nació Simona que lloraba mucho, y ahora que me lo hace recordar, Sí. yo no podía comer, no podía bañarme, llegábamos a un restaurante, yo tenía que estar con la teta disponible. Me acuerdo que muchas veces decíamos, no, que la niña se duerma para que Karen pueda estar un rato y podamos tomarnos algo. Duraba mucho en dormirse y yo me quedaba dormida con ella. O sea, Sí. eran 2 años sin vida prácticamente. Sí, yo recuerdo mucho como, no sé cuánto tendría, un mes o algo así, un día Ujú. que intentamos hacer como una comida, un almuerzo,
y terminamos todos dormidos en el sofá, sentados con la bebé. Y me acuerdo que nos despertamos un poco asustados porque creo que tú la estabas alzando y el cansancio y el agotamiento se sentía, incluso en las personas alrededor, pero yo digo, lo que yo veía, como te veía agotada, es duro. Entiendo que, claro, hay una felicidad, obviamente, cuando la vimos por primera vez, todo el tiempo la felicidad que ha sido, es impresionante, pues igual yo creo que todo el mundo es consciente de eso, pero también no se habla del lado difícil y Claro. no se le da visibilidad a esas situaciones que vive especialmente la mujer, que es la persona que está a cargo al 100%, incluso por un tema biológico. A veces ni siquiera es que no es que los papás no quieran ayudar, es un tema de ya que los niños te demandan estar ahí. Y quiero preguntarte ahora cómo lo vives, porque yo recuerdo que antes de yo tener a Simona, yo tenía prácticamente muy seguro que no quería tener niños porque yo ya había tenido como mucho contacto con mi sobrina y sabía que era muy difícil, pero me acuerdo que me daba mucha ansiedad la decisión de no tener hijos. Me sentía muy insegura porque unos días quería, otros días no, unos días me parecía que iba a ser maravilloso, los otros días me parecía una Sí. tragedia y, y por más de que quisiera no pensar en eso, debo confesar que la mente se me llevaba nada de pensamientos. ¿Será que voy a planificar el otro mes? ¿O será que más bien refuerzo el método? ¿O será que más bien me hago la ligadura? ¿O será que tú Sí. lo vives así? Yo tengo 36 años, voy Ujú. a cumplir 37 en mayo y no es, o sea, siempre ha sido un tema que yo he pensado como algún día llegará el momento y Sí. ya está. Yo llevo casada 12 años, entonces Ujú. ya claramente por mi edad y por el tiempo que llevo casada, claramente muchas personas me han preguntado Claro. y se siente como esa presión, lo cual yo en este momento todavía me siento como que no lo veo en mi vida, no lo visualizo, Ujú. pero sí de alguna manera tengo el temor o la sensación de que quizás me voy a perder de algo muy grande, muy importante en mi vida y también de una experiencia que me va a aportar un gran crecimiento, porque yo creo que Claro. lo que más, digamos, he visto o hablado incluso con mi mamá o contigo y con muchas personas es que los hijos son como un aprendizaje, vienen a enseñarte, son los maestros de tu vida, vienen No, a pero un aprendizaje enseñarte. muy Brauma, ¿no? Es un curso intensivo. Entonces, como que yo a veces digo, bueno, no sé, es mi hora de como de embarcarme en ese aprendizaje, pero yo siento que mi vida es súper chévere y tranquila como la tengo y me siento muy bien Claro. y me siento súper completa, yo no siento que me falte nada. Y es más como que es como esa experiencia Como en así la que curiosidad de no vivir esa experiencia y que pase el tiempo y sí. decir, pucha, no viví esa experiencia. Exacto, y que también pues ahora mismo está un poco el enfoque en el tema laboral, en el trabajo, en muchas cosas y esas digamos que son cosas que a mí me han dicho como, esas son distracciones que pues en unos años ya no estarán y te vas a sentir sola y cosas así. Entonces, siento que hay una presión social muy importante Muy importante. Ujú. a tomar esa decisión y me cuesta mucho. Ha sido un tema que es difícil, estoy todavía en un proceso como de entender y de evaluar realmente si lo quiero o no. Pero claro, me genera ansiedad. Hay días que yo como he tenido épocas que digo definitivamente no, estoy segura, ya esta es mi decisión. Y de repente me despierto un día así como, Dios mío, nunca voy a ser madre, ¿no? Como tomé esta decisión tan radical, o sea, porque también es cierto que le han dado un peso muy fuerte, o sea, es como, Muy fuerte. no sé, no vas a ser madre, es como no vas a vivir, no vas No a vas a hacer aprender un nada en montón la de vida. cosas. Sí, Sí, yo entonces, lo veo un poco así. A mí una de las cosas que más me ha, digamos, me ha causado dificultad es el tema de que sea un tema permanente, o sea, y que yo entiendo que te dicen es un proceso corto, ya va a pasar, pero pues en realidad yo debo decir, a mí no se me ha hecho corto, por más de que me digan es un proceso súper corto, me imagino que en 10 años se me hará corto, pero en 10 años yo ya tengo 50 años, igual le invertí mucho tiempo, me explico, sí, de mis claro. días de calidad, entonces, ¿sí?
Y lo otro es que sí siento que tú tienes como, o sea, la maternidad consciente, que es la maternidad que te indica que tú tienes que estar bien mentalmente, que estar Ujú. mamá es que cuando estás con tus hijos sueltas el celular, dejas de estar pensando como en otras actividades y estás concentrado con tus hijos, que tienes que, digamos, tener cierto nivel de emocionalidad para manejar las cosas, no fingir y que siempre estás bien, pero sí de alguna manera Ujú. tienes que estar disponible con actitud, tienes que hacer una cosa que es ponerte al nivel del niño para entender que el niño está desaprendiendo y no está haciendo las cosas por molestar, sino que en realidad cuando está intentando caminar y tú estás que no puedes de la espalda, pues para él es un gran paso y tienes que estar ahí. Esa maternidad consciente al final, más que la culpa que también existe, es como, pucha, es que tengo la responsabilidad de sacar una vida adelante y sé que entre los 2 y los 6 años todo lo que yo le diga y todo lo que yo haga va a repercutir en él. Entonces tengo que Ujú. poner una cantidad de cosas sobre la mesa para tener esa maternidad consciente y eso implica hacer un esfuerzo de transformación que sí me ayuda mucho a ser una mejor persona, pero que por otro lado deja de lado muchas cosas que he querido hacer en la vida, escribir, leer, ver una serie, y es una contradicción porque te dicen, pero ojo que si tú no estás bien, el niño no está bien, entonces tienes que estar bien para que el niño esté bien, pero como estás todo el tiempo con el niño, no estás bien, pero además si no trabajas, entonces ¿cómo mantienes el niño? Entonces yo últimamente tengo la sensación de que si bien es cierto que todo eso suma, el contexto social actual no ayuda, porque la mamá en Colombia tiene que trabajar, tiene que hacer mercado, no tiene tiempos de traslado, y si eso lo digo yo que me considero, digamos, aventajada, pues ni digo todas las mujeres que trabajan en Radiópolis, que uno las ve, pues a las chicas del aseo y de todo en una lucha tremenda. Que uno Ujú. dice, pues, ¿cómo vas a llegar después de ir 2 horas de Nicolás de Fermán, que no es tan lejos hasta Soacha, a llegar a estar con la mejor actitud con tus niños? Pues no es. Y me Sí, parece claro. muy difícil, muy quemador, Yo, muy difícil. mi mamá, mi madre me tuvo cuando tenía 16 años, o sea, fue una madre adolescente, y somos 5 hijos. Uy, Y no, yo increíble. creo que no, a pesar de que pues era una niña, veía que era muy duro, que era una entrega muy grande y que tenía unas implicaciones muy grandes. Entonces quizás yo nunca tuve esa ilusión, yo tampoco nunca fui niña de jugar con muñecas así de bebés, ni en ningún, o sea, no lo recuerdo así y siempre como que vi el cuidado de un niño como un compromiso muy alto y también quizás porque era una era la hermana mayor Claro, te y tocaba al tuve, final criar a los otros. sí, yo tuve que ayudar a cuidar a mis hermanos, entonces no era como eso divertido de algunos niños o niñas que juegan con bebés, para mí era un juego, o sea, para mí era una realidad, y entonces nunca, no lo vi como una aspiración de algún día quiero cuidar de alguien, porque ya lo hacía y no quiero decir, yo amo a mis hermanos, los adoro, cuidar de ellos ha sido una experiencia muy bonita, pero cuando ya tuve mi mayoría de edad y empecé a viajar y a estudiar y a hacer mis propias cosas, me sentía realmente lo que yo quería hacer, que me sentía Claro. feliz, me sentía completa. Entonces, y como eso es lo que he hecho en los últimos no sé cuántos años ya, pero siento que es lo que yo he querido hacer y que lo encontré y que no estoy tan segura de que esté dispuesta a dejarlo, Sí, porque sí, también sí, me ha costado mucho esa sí. independencia económica, esa independencia también personal y todo me ha costado un montón poder desarrollarme profesionalmente y llegar al punto en el que estoy o poder viajar y muchas cosas me ha costado mucho. Y entonces siento que tener que dejarlo por algo que no necesariamente me llama mucho la atención o me mueve, pues no estoy tan segura, pero claramente lo que la presión social es importante. Claro, y también fíjate que pensaba yo en la presión, digamos, hacia las mamás, en el sentido de que el otro día que teníamos el debate, que creo que se ha dado en Londres y en muchos lugares, de que le dan horas libres a las mamás, que no le dan en Colombia, pero en otros países, y que Sí, no le den a los solteros, y que los solteros dicen, pero ¿por qué a mí no? Entonces, si yo decido no tener hijos, no sé qué, también creo yo que ha posicionado mucho es que al final usted lo decidió, y es verdad, uno lo decide, es que al final usted lo decidió, pero también me puse yo a pensar el otro día que uno como mamá hace falta que alguien, que los hijos no lo van a hacer porque no lo ven, se le acerque a uno y le diga, oiga, pues pucha, yo sé el esfuerzo que usted está haciendo tan berraco, sí. porque es como se asume que lo tienes que hacer, que nadie se te acerca y te dice, y es una bobada, pero es como ese reconocimiento social y de todo, y que te digan, mire, sé que lo que usted está haciendo
porque yo digo, muchas veces te premian hasta por el trabajo, ¿no? Te felicito porque te esforzaste en este proyecto y creo que a mí me han felicitado por muchos proyectos y nunca por la maternidad. Y creo que ha sido el proyecto más difícil de toda mi vida. O sea, yo me acuerdo que no me interesaba ni siquiera peinarme. O sea, era como, no era que no me interesaba, era que no podía ni siquiera pasarme un cepillo. Y un día, de verdad, hace un tiempo me vi en un espejo y dije, pues pucha, yo no soy yo. O sea, me volví la mamá de Simona, dejé de ser Karen para ser la mamá de Simona. Y esa despersonalización y ese dejar de verte, también es cierto que hay temperamentos de niños y que uno nunca sabe, pero también lo hemos hablado de que hoy en día en general los niños tienen mucho temperamento y eso se debe pues también al acelere de los padres y de la propia vida. Entonces, pues sí, es difícil. Es un reto y lo que tú decías ahorita del tema de que hoy en día se vive la paternidad muy diferente a, digamos, en la época, quizás hace unos años había más tribu alrededor de la crianza de un niño. Hoy en día, por los contextos de las ciudades grandes, de que vives fuera, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo a nadie de mi familia cerca. Entonces, si tengo un hijo, yo no tengo quien me ayude un día o mediodía o nada en absoluto, ni si se me presenta una emergencia. Entonces, hoy en día no es tan sencillo. Aparte, pues los horarios no son generalmente tan conciliadores, en Colombia especialmente. Entonces, realmente, y el peso siempre cae sobre la mujer, siempre. Porque tú eres la cuidadora, tú eres la mujer la que tiene que estar. Tú tienes la teta, es con que la eso logística, es lo más crítico. Partiendo de ahí. A mí Pacho me ayudaba, tú me ayudabas todos con la logística, pero al final pues la teta era yo y tenía que poner la teta, no había, Sí. no había de otra. Aparte que la niña solo quiere estar o sea, los niños quieren estar con la mamá, es como que, sí, el olor, instinto, todo. el olor y todo, y sentirse protegidos. Entonces, yo estoy en ese momento, creo que estoy segura que hay un montón de mujeres que tienen una edad cercana a la mía y están en ese proceso. Yo creo que no es fácil, pero poco a poco lo más importante creo que es pensar en uno y no necesariamente en lo que le dicta a uno la sociedad, pero esa parte es compleja. Yo creo que es súper importante pensar distinto a lo que te pide la sociedad y pensar que al final puedes estar con hijos y ser feliz o ser infeliz, y estar sin hijos y ser feliz o ser infeliz. O sea, que la maternidad no determina, pero sí creo que hacer ese listado de lo que pierdo y lo que gano conscientemente, como decir, venga, pierdo esto y gano esto, como hacerlo muy objetivamente. Yo creo que es importante, pero me parece muy difícil, creo que la decisión más difícil de la vida. Y también creo que mucha gente piensa que las personas que no tienen hijos les dicen mucho, usted no va a tener hijos y se va a arrepentir, pero no piensan que uno puede tener hijos y puede arrepentirse, lo que pasa es que decirlo es más difícil. Pero yo tengo días, yo ayer que llegaba con mis niñas, yo decía, pucha, no quiero ser mamá, estoy remamada, o sea, no quiero ser mamá, esto es muy duro, lo he pensado muchas veces, así no sea políticamente correcto, muchas veces digo, quisiera estar sola porque extraño mi tiempo y mi libertad. Claro, así como tengo momentos bonitos con ellas, tengo muchos momentos en que digo, esto de verdad es demasiado difícil. Y creo que vale la pena contarlo para que la gente lo sepa y pues bueno, tengan herramientas. Sí, igual, y también las mujeres que si llego yo, por ejemplo, a decidir que finalmente no voy a tener hijos, que también hay muchos retos, o sea, hay muchos retos de las dos partes, pero yo pienso que igual hay que tener por lo menos un poco de solidaridad con las madres cercanas, porque yo veo a veces en las familias incluso como eso de, ay, pues muchas frases, por ejemplo, que a mí me molestan mucho, que dicen, por ejemplo, no sé, a veces a mí me gusta dormir hasta tarde y a veces me dicen, espera que tenga su primer hijo y verá que eso se le va a quitar. O que uno se quiere salir de fiesta y espere que ya le llegue el primero y verá que ahí se le acaban las fiestas, ¿no? Como frases de este estilo, como de te tiene que llegar la hora, no sé, como estás predestinada a esto. De acuerdo. Incluso a veces en entornos de amigos o de familias, ¿no? Que estos chistes, ¿no? De uy, o la típica de uy, de aprovechen para dormir porque ya no sé qué. O sea, a mí todas esas cosas, pues esos chistes creo que debería ser más llevado hacia la solidaridad, decir, bueno, te voy a echar una mano, te llevo algo de comida preparada, o bueno, no sé, hay muchas formas de ayudar, pero creo que eso se nos ha olvidado mucho y es más como el reto
de la foto más bonita en Instagram y el que aguante más días sin dormir. Sí, al Pero final yo bueno. creo que he visto muchas mujeres con hijos realizadas y felices y he visto mujeres sin hijos muy realizadas en otros proyectos también muy bonitos y felices. Entonces creo que es importante decir pues que eso definitivamente no determina la felicidad y que bueno, y que cada uno puede tomar su decisión libre. ¿Viste, Carito? Yo no sé si te dejé peor o mejor. Yo creo que un poco lo que le pasó a tu amiga es lo que yo veo, que es que yo las veo y digo, claro, no las he visto, no he compartido el día a día del parto con mis amigas, pero las veo en su día a día y lo veo más cerca, lo veo más en la realidad, no tan romántico, y cada día estoy como echando reversa, como que digo, pucha, no sé, unas 11 que antes podían uno sentarse, hablar, ir a comer, ahora no hay una conversación lineal, no se puede mantener una sola cosa porque los niños se están descabezando, porque la una le mordió el dedo a la otra, no hay como, y me lo cuestiono, claro, uno termina asustado, si uno no está muy seguro, uno empieza como a dudarlo, es verdad. Sí, sí, es verdad. Pero yo, digamos que la recomendación que te puedo dar con el corazón y que yo creo que en este momento es la más importante y como veíamos en una de las entrevistas y todo, es pensar si yo en realidad, siendo un proyecto tan importante como transmitirle a alguien como tu ADN o tu día a día, es como si yo ya estoy, no perfecto, pero si yo ya estoy en capacidad de darle como digamos, un ambiente de paz mental a un niño. Un ambiente de paz mental no significa ser perfecto, significa como ser consciente de mis emociones, como ser consciente de las cosas que me marcaron en mi niñez, como tener un poquito de manejo de mi día a día. Yo creo que esa pregunta es muy importante y no solo para que hagas a un niño feliz y lo puedas hacer, digamos, sano mentalmente, sino también porque eso te va a facilitar la maternidad. Eso yo creo que sería la pregunta del millón. Pues es una pregunta muy difícil de responder porque yo no sé si hay momento en el que uno tenga todos esos checklists chuleados y uno diga, estoy, porque además siempre tú tienes en la vida, ¿no? Algo que Pendientes, resolver, pero algo al que menos hacer. haber empezado el proceso, ¿no? Por lo menos ser consciente del proceso. Yo creo que eso es importante. ¿Será que esa es la razón por la que la mayoría de la gente es un descache? Porque es que yo ¿Cierto? que trabajo Porque si este uno se tema de puede, las es como el gestaciones, matrimonio. Si uno lo piensa, uno nunca se casa. ¿será que hay un día en que uno se siente listo? O realmente yo creo que eso es una cosa en la que en algún punto uno tiene que, como cuando te tiras a la piscina, o sea, no hay que pensarlo tanto. Yo creo que no hay que pensarlo tanto. Yo creo que no hay que pensarlo tanto, pero sí, tampoco hay que hacerlo como por la presión de Inconsciente. inconsciente totalmente. Eso sí, yo creo que hay que por lo menos yo escribiría unas palabras antes. Venga, ¿qué es lo que yo pienso de la maternidad? Pienso esto, esos son mis temores, esto es lo que me gustaría, esto es lo que siento, como para que no lo hagas por como inconscientemente actuamos todos, porque el de al lado tuvo y el de al lado tuvo Claro. inconscientemente y yo no, eso es lo que me parece que Y no como es debería lo que hay pasar. que hacer, ¿no? Porque es que hay que hacerlo. Eso, exacto. O sea, yo creo que hay que entender que uno puede ser feliz o infeliz con hijos o sin hijos. Eso es muy importante. No es que una cosa te vaya a dar felicidad y la otra infelicidad. Depende de muchos otros factores. Entonces es como cualquiera de las dos cosas tiene sacrificios. En uno sacrificas como la experiencia de ese amor y esa experiencia de eso, pero en el otro también sacrificas mucho tu libertad y tu independencia. Entonces ya sé que en las dos voy a perder y voy a ganar según mi vida en cuál me gustaría más estar. Yo, para, digamos, terminar, alguna vez le pregunté a es un doctor que tiene todo un tema como de oriental y es súper chévere. Y entonces él me respondió una cosa muy inteligente, me pareció. Me dijo, mira, Carolina, uno no puede tomar una decisión desde el miedo. Si te produce miedo, es porque no está bien. Si te produce emoción, ¿no? Porque me decía, hay gente que es Susanita, o sea, hay gente que es que le emociona. Yo veo que hay mujeres que dicen, yo me muero por ser mamá, no lo Sí, dudan, sí, es sí. como Ajá, lo ajá. máximo. Y hay otras que empiezan, sí, pero es que no, pero es que. Entonces él me decía, si la decisión que estás tomando es por evitar un susto a algo, no lo hagas, porque todo lo que surja desde el miedo no te va a dar un buen resultado. Entonces, si tú vas a tener un hijo Claro. por miedo a perder tu pareja, si vas a tener un hijo por miedo a llegar a la vejez sola, si vas a tener un hijo por el que dirán o por no cumplir el estándar, no te va a salir bien. Si tienes un hijo porque te lo sueñas, porque te gusta, imposible planearlo todo y saber que todo te va a salir bien, pero que es como ese impulso que tienes internamente, tiene más sentido. O si lo que más te impulsa en la vida, no sé, es tener una vida independiente, viajar, tener pareja, pero digamos con más libertad, yo creo que lo que a uno le late más adentro es como la respuesta,
¿no? No es como lo que tengo que hacer, sino, entonces cuando me dijo, no tomes la decisión para resolverte un miedo, porque es que el miedo no te va a llevar a la verdad. Me pareció como la revelación y dije, claro, uno a veces hace las cosas es por evitarme un miedo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece un gran consejo, pero súper consejo. Carito, y quienes quieran trabajar, dime tú qué te pueden hacer contigo, quienes dicen, oiga, yo voy a aprovechar esto para trabajar mis demonios. Pues mira, esto tiene que ver con dos cosas que uno a veces hace y es, bueno, todos tú sabes que estamos ligados a nuestro árbol genealógico, ¿no? Sí, las Entonces digamos que constelaciones son también muchas súper chéveres. veces nosotros somos además representantes de ancestros que ya no están en nuestro árbol genealógico y por lo tanto ahí se nos complica, se nos enreda la pita porque no solamente somos la consecuencia de la razón por la que nos gestaron, sino que a veces somos fieles o leales a la historia de ese personaje que estamos como reemplazando en el árbol genealógico. Y es muy importante saber también cuál es la historia de esa persona. ¿Sí? Claro. ¿A qué le voy a ser fiel y a quién no? Entonces, digamos que el que está interesado, hay alguien también muy inteligente que una vez me dijo que el futuro está atrás. Entonces me dijo, si tú quieres saber para dónde vas, y si el futuro, lo que tú vas a prolongar en la vida, que es tu linaje, digamos, tus hijos, si tú quieres echar para adelante, tienes que saber de dónde vienes. Entonces, es muy importante Claro. que tú sepas la historia de tu familia, los grandes dramas, porque uno le cuentan las grandes, ¿no? Las menciones, las medallas, pero los suicidios, las depresiones, los Los alcoholismos, el que se abortos. fue por los cigarrillos y no volvió, todo eso, uno tiene que saber uno de dónde viene, uno con qué cuenta, las herencias que son robadas, los problemas de plata, todo eso, los secretos familiares te van a regir. Entonces, eso es un pedazo y el otro, que lo que te decía que era la gestación, que es el proyecto sentido, y es, tú vas, sobre todo en el primer embarazo, por eso te pasó con Simona y no te pasó con Mila, y no es porque ya hayas tenido la experiencia anterior, sino porque en el primer embarazo la mujer va a revivir su gestación. Ay, pucha, Entonces, claro. muchas veces los embarazos se embolatan o la crianza del primer bebé es más difícil, claro, porque no tienes ni idea qué estás haciendo porque es la primera vez, pero también porque en el inconsciente hay una serie de información que tú tienes de lo que Sí, fue sí, sí. nacer, lo que pasó contigo, la razón por la que te gestaron. Entonces, el que quiera, con mucho gusto, pero esto toca es como abrir la caja de Pandora y empezar a excavar, Claro. porque hay que Sí, echar mira para que yo en el atrás. proceso me di cuenta que yo repetía el hecho de que mi mamá no había podido ser mamá por todas sus cosas, su mamá tampoco, y al final repites el patrón. Entonces, conocerlo me parece muy importante. Y te encontramos en tu Instagram, ¿en donde te encontramos? Sí, me pueden escribir en Instagram, es @Carolina Perdomo Mendoza. Ahí me inscriben, yo ahí monto cosas, explico cosas. Bueno, eso es una de las cosas que hago dentro de otras varias. Y bueno, con gusto le ayudo al que quiera. Ojo, porque esto es un proceso, ¿no? Y no tengo la última respuesta porque como verán, tengo mis propias Y dudas. esa es la gracia. Claro. Venir acá, bueno, todos tenemos dudas, todos tenemos inquietudes. Pero es buenísimo porque me he cuestionado sobre todo al empezar a ver para atrás mi familia, mis ancestros, qué pasa, uno empieza como a entender por qué la familia es como es, por qué no es como es, o sea, y no todo siempre es uno va en automático, y lo peor que uno puede hacer es ir en automático. Eso es lo peor, totalmente de acuerdo. Carito, muchas gracias y espero que me A ti, acompañes Karen. en otra revolución mental. Súper, de una, me encantaría. Gracias, Carito, cuídate. Chao.